De acuerdo con las cifras emitidas por la Organización Internacional de las Migraciones, cada año mueren cientos de personas intentando cruzar el Mediterráneo, una de las rutas más peligrosas del mundo. 10 años después de la operación Mare Nostrum en el Mediterráneo y mientras se debate a nivel europeo el nuevo pacto sobre inmigración, los avances hacia una política única europea de inmigración y asilo que respete los derechos humanos y promueva la protección de la vida y la dignidad siguen siendo mínimos. Y por el contrario, el auge del racismo, la xenofobia y las políticas de disuasión continúan ganando terreno. Las tragedias migratorias se vienen repitiendo en el mar Mediterráneo ante la mirada indiferente de Europa, cuyas políticas no evitan las muertes de los migrantes que buscan en ese continente una posibilidad de vida. El último naufragio de un barco en aguas griegas con cientos de migrantes a bordo pone de nuevo en evidencia los fallos de la política migratoria europea que en los últimos años se ha basado más en el control de las fronteras que en evitar la muerte de las personas que tratan de alcanzar Europa a través del mar Mediterráneo. El naufragio tuvo lugar justo en el cierre del debate sobre el Pacto de Migración y Asilo al que la Unión Europea se le resiste. Desde hace, por cierto, casi más de una década. La intención es concluir este pacto antes de que acabe el año 2023 bajo la batuta de la presidencia española. Los 27 países que integran a la Unión Europea, parten de la solidaridad obligatoria flexible que pasa por una reubicación de 30.000 refugiados que los estados podrían sortear pagando 20.000 euros por cada persona no admitida. Hungría y Polonia ya han advertido que no cumplirán ese acuerdo y la Eurocámara, por su parte, rechaza la solidaridad con este acuerdo. Los migrantes y solicitantes de asilo utilizan la ruta del Mediterráneo central para entrar en la Unión Europea de manera irregular. A pesar de los peligros, decenas de miles de personas están dispuestas a arriesgarlo todo para emprender el inseguro viaje a Europa, en busca de una vida mejor. A la par, muchos países europeos han endurecido sus políticas migratorias y multiplicado la presencia de efectivos de seguridad en las fronteras para evitar el paso de migrantes. Según la Organización Internacional para las Migraciones, cerca de 72.000 refugiados y migrantes han llegado en lo que va de año a las costas de Europa, es decir, Grecia, Malta, Italia y España, de los cuales más de 3.800 han fallecido en su trayecto. 2.761 de estas muertes fueron en el mar. Con tal de que no llegue gente a Europa, tanto a Malta como a Italia, se está silenciando lo que sucede con el fin de que todo esto se traduzca en devoluciones en caliente de las que nadie sepa nada o el peor caso, que la gente simplemente desaparezca por el camino. Los migrantes procedentes del norte de África, de Asia Meridional y del África subsahariana transitan principalmente por Libia, antes de pasar por Túnez y Turquía en su viaje hacia Europa. Esto ha contribuido al desarrollo en Libia de redes bien asentadas de tráfico y trata de personas. A menudo estas mafias y las redes de traficantes utilizan precarias embarcaciones para enviar a los migrantes y refugiados a la deriva. Cientos de miles de personas refugiadas y migrantes atrapadas en Libia están a merced de las autoridades, las milicias, los grupos armados y los traficantes de personas. Hacen el lanzamiento, ellos mismos vienen tras uno. Lo atrapan y lo llevan de vuelta a Libia. Eso significa que quieren una doble ganancia. Uno paga el viaje, luego lo traen de vuelta. Supuestamente es la policía. Todos lo sabemos, pero no tenemos el derecho porque no estamos seguros. No podemos contarlo todo. En Libia hay mucha violencia humana, como capturar personas de sus campamentos principales, llevarlos a prisión, pedirles dinero. Entonces es complicado. Por esta razón, Libia es considerado por las ONG como un país no seguro para los migrantes y refugiados. Las organizaciones de derechos humanos instan a no realizar devoluciones de quienes son interceptados en el mar. Según las autoridades, al menos 24.000 personas han sido devueltas contra su voluntad en 2022 y más de 5.000 en lo que va de año.
En Libia el negro es una mercancía, nos tratan como animales. Estamos acostumbrados a la violencia. Cuando somos negros, siempre somos inferiores para los árabes. Siempre somos inferiores, siempre nos sentimos minimizados. Si la Unión Europea piensa que Libia se lleva a los inmigrantes para ponerlos en centros de detención, no es cierto, no hay centros de detención. Son prisiones, son prisiones. Es un comercio de seres humanos basado en negros. Cada vez son más numerosas y crecientes las embarcaciones que emprenden viajes largos y peligrosos desde Turquía a Italia a través de Grecia. Los gobiernos griegos han sido criticados por su gestión en la política migratoria, incluidas las condiciones en los campos de migrantes, en particular tras la crisis de refugiados de 2015 y 2016, cuando más de 1 millón de personas entraron a Europa a través del país. Pero la percepción y el tratamiento que se le da a los migrantes no siempre es compartida por la ciudadanía. La ciudadanía griega siempre era es un pueblo que muestra hospitalidad. Es desde la antigüedad nuestra hospitalidad. Bueno, eso no se pierde. A veces se cubre por problemas otros que sufren la gente. Sufrimos problemas, sufrimos crisis, sufrimos todo eso, y crisis económicas sucesivas. Bueno, y eso hace a unas personas que muestran más duras hacia los refugiados o los extranjeros. Pero generalmente Grecia no es un país que se... ajeno y contrario a los refugiados y a los migrantes. Pero es un país pequeño, no puede alojar sin ayuda económica de Europa, no puede ofrecer alojamiento a los tantos refugiados sin la ayuda económica de Europa. Grecia es uno de los países que ha acumulado un historial de malos tratos y devoluciones en caliente de miles de refugiados que intentan usar esa ruta para llegar a Europa. Decenas de investigaciones internacionales apuntan a que Atenas sistemáticamente y en algunas ocasiones con la ayuda de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas roba, amedrenta y abandona en el mar o retorna ilegalmente a los solicitantes de asilo que intentan entrar a su territorio tanto por el Ebro como por el mar Egeo. I think pushbacks, disclosure of the border, the externalization of the borders that we are putting in place in Europe are creating these bottlenecks where the people are stranded, then they are victims of criminality, of criminal networks that are the smugglers. These criminal networks are emerging because of these bottlenecks. This is something we have to, and it's not only Libya, it's all around Europe. Después de años de disputas, recientemente los ministros de Interior de la Unión Europea han sentado las bases para elaborar un nuevo pacto de migración y asilo. De acuerdo al compromiso, los países miembros deberían recibir una determinada cantidad de migrantes o, en su lugar, podían elegir realizar pagos compensatorios de 20.000 euros por cada persona no admitida. En el caso de Polonia y Hungría, que rechazan el acuerdo, solicitan que este pacto se apruebe solo si se logra unanimidad y no por mayoría cualificada. El secretario de Estado para la Unión Europea admite que la oposición de Hungría y Polonia puede alargar la negociación hasta 2024. Pact for Migration and Asylum, the first important parts have been decided, like the treaty wants us it to do, in qualified majority voting. This is the legislative track, and I'm very confident that we will be able to conclude it. Well, the problem is that this deal is not a solution to the long-standing problem of illegal migration into Europe.
It brings back the old idea of migratory quotas and redistribution of illegal migrants. That has been on the table for some time. It has proven to be a spectacular failure. It has not solved the illegal migration crisis in Europe. On the contrary, it has contributed to making it worse. La Organización Internacional para las Migraciones solicitó a España que lidere el último tramo de negociaciones del pacto entre los países comunitarios durante la presidencia que ejerce del Consejo de la Unión Europea, así como también que fomente la cooperación para ayudar a desmantelar las redes de trata y tráfico de personas que operan en las rutas migratorias que toman aquellos que intentan llegar a territorio comunitario. Subrayó el trabajo excelentísimo que ULF ha realizado durante su presidencia acerca de las cuestiones migratorias. La migración es un reto común y compartido que exige una respuesta concertada. La posición general alcanzada por el Consejo, el Pacto sobre Migración y Asilo, es un momento único, una encrucijada, como digo, gracias por un trabajo ímprobo. Y podemos seguir avanzando con el Parlamento Europeo y, por supuestísimo, contamos con la presidencia española para que todo ello concluya con gran éxito. Sabemos que el proceso jurídico y de manera simultánea estamos trabajando acerca de la asignación de cometidos. He resumido en una carta al Consejo Europeo los diferentes elementos y etapas que hemos asumido. Debemos acabar con las redes establecidas de traficantes y de contrabandistas que explotan la desesperación europea, y debemos ser mucho más activos para auxiliar a aquellas personas que llegan a la Unión Europea utilizando cauces seguros, porque de esta forma acabamos con la red creada por traficantes y contrabandistas. Para ello debemos contar con un enfoque global con los diferentes elementos que podamos brindar a los países de origen y de tránsito. Mientras Europa discute el pacto migratorio, aumentan los naufragios y las denuncias de las organizaciones humanitarias por el trato que reciben los inmigrantes y las devoluciones en caliente. La ruta del Mediterráneo central es la ruta por la que se producen las llegadas irregulares por mar a Italia y Malta. Los migrantes procedentes del norte de África y de Asia meridional, así como de África subsahariana, transitan principalmente por Libia, antes de pasar por Túnez y Turquía en su viaje hacia Europa. El hundimiento del pesquero frente a las costas de Grecia es lo más mortífero ocurrido en aguas de ese país en lo que va de este año, y podría ser uno de los mayores que se han registrado en los últimos años si se confirma que a bordo viajaban más de 700 personas. Pocas más de 100 han sido rescatadas con vida, y además la Guardia Costera griega pudo recuperar 82 cuerpos de los náufragos, pero se teme que muchos más se hayan hundido en una zona profunda del Mar Jónico. Un naufragio registrado en junio del presente año, calificado por las autoridades como el más mortífero frente a las costas europeas, dejó un centenar de personas fallecidas. Un barco pesquero abarrotado de migrantes que intentaba llegar a Europa se volcó frente a la costa griega, donde según estimaciones viajaban entre 400 y 750 personas. El hundimiento dejó al menos 82 muertos y solo unas 100 personas han sido rescatadas con vida. La Organización de Naciones Unidas calificó el naufragio como el más mortal en lo que va del año en esas aguas, conocidas como el cementerio más grande de migrantes y refugiados del mundo. Be clear, this is not a Greek problem. This is a European problem. I think it's time for Europe to be able, in solidarity, to define an effective migration policy for this kind of situations not to happen again. Es un momento histórico. Los Estados miembros han acordado por fin la ruta a seguir en materia migratoria, pero este momento histórico se ha visto ensombrecido por otro naufragio más en el Mediterráneo.
in the Mediterranean. And I am convinced that we can find a way. Estoy convencida de que podemos encontrar una fórmula que respete las fronteras, que sea justa y humana con aquellos que necesitan protección, que sea firme con los que no cumplen los criterios y dura con los traficantes que explotan a la gente más vulnerable del planeta. Ese es el camino europeo. That is the European way. El barco fue detectado por los efectivos de Frontex, la Agencia Europea de Vigilancia de Fronteras, un día antes del hundimiento. Igualmente, la Guardia Costera explicó que autoridades de navegación griegas se pusieron repetidamente en contacto con el barco y este les respondió que simplemente querían navegar hasta Italia. Así lo explica el responsable de la Organización Médicos Sin Fronteras en el Mediterráneo Central. Están muy claras las responsabilidades de las autoridades competentes para emergencias en el mar, ¿no? En este caso la Guardia Costera griega, y también el rol de Frontex, que sabiendo de esta situación desde hace un día, ¿qué es lo que han hecho para evitarlas? Son situaciones que se repiten. Hace 3 meses algo parecido sucedió con menos muertes y desaparecidos, pero que vale lo mismo en Cutro, en las costas de Calabria, donde se encontraron los cuerpos en las playas mismas. Son tragedias evitables, son situaciones previsibles, siguen sucediendo, las lamentamos cuando los vemos, pero a lo que va del año más de 1.100 personas han muerto en el Mediterráneo y seguramente es una cifra subestimada. Las autoridades dieron a conocer que la mayoría de los ocupantes en la embarcación eran hombres que rondaban entre los 20 años de edad, todos provenientes de Egipto, Siria y Pakistán. Se cree que las víctimas pagaron entre 4.000 y 6.000 euros por su traslado. Este es Moshin, se fue hace 7 meses en avión a Libia. El 9 de junio embarcó hacia Italia. Pocos días después ocurrió este accidente. Por el momento no sabemos oficialmente si murió o sobrevivió. Moshin embarcó en Tobruk, Libia. Una vez que llegó a Libia, los contrabandistas le quitaron el teléfono. No tuvimos más remedio que confiar en el contrabandista para ponernos en contacto con él. Así nos enteramos de que no iba a viajar a Europa en avión, sino ilegalmente en barco. Moshin nos dijo: estoy atrapado, no tengo más remedio que seguirles. La Guardia Costera griega sostiene que las personas a bordo del pesquero se negaron a ser rescatadas e insistieron en que querían continuar su viaje a Italia. Sin embargo, los sobrevivientes y familiares afirman que pidieron ayuda en múltiples ocasiones. Al respecto, los grupos de derechos humanos alegan que la tragedia es una prueba más de lo que es el nuevo patrón de devolución ilegal de embarcaciones de migrantes a aguas de otros países, cuyas consecuencias son mortales. طلعنا بالسفينة جابوا عالم كثير يعني لوجه الصبح تا مشينا ومشت السفينة وبعدهم بيجيبوا عالم يعني جابوا عالم كثير يعني حتى المي اللي جابوا لنا إياها تبعت الشرب كبوها مشان شو تسع عالم أكثر مشان الوزن ومشت السفينة قالوا لنا رحلتكم 2.5 3 أيام بتكونوا بإيطاليا والرحلة ظلت. I think pushbacks, disclosure of the border, the externalization of the borders that we are putting in place in Europe are creating these bottlenecks where the people are stranded, then they are victims of criminality, of criminal networks that are the smugglers. These criminal networks are emerging because of these bottlenecks. This is something we have to, and it's not only Libya, it's all around Europe. Con el transcurrir de las semanas han surgido numerosas preguntas sobre la actuación de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y de la Guardia Costera griega, y ya se considera uno de los mayores naufragios del Mediterráneo. Activistas y sobrevivientes afirman que no solo hay demasiadas preguntas sin responder, sino que surgen nuevas versiones que contradicen las primeras declaraciones oficiales y son las ofrecidas por los supervivientes, que están empezando a hablar a pesar de estar encerrados en el centro de recepción e identificación de Malacasa, al norte de Atenas, en un régimen de aislamiento. Solo los familiares directos pueden hablar brevemente con ellos a través de las rejas.
فحطوا حبل وسحبونا. طبعا هي وزن وفيها عالم عدد كبير. سحبونا بسرعة وقلبت السفينة، زاحت يمين يسار يمين وقلبت. صارت العالم تقلب فوق بعضها، قلبت كلياتها. العالم فوق بعضها وعالم تصيح وعالم تغرق بعضها، والدنيا ليل وموج كان، يعني منظر بخوف. Una sucesión de naufragios ha ocurrido en la segunda mitad de junio, incluyendo la implosión del submarino Titán, que transportaba a 5 hombres multimillonarios y apasionados por la historia del Titanic, lo que pone de relieve las tragedias en el mar con diferencia evidente, la cobertura mediática y el interés mundial. La movilización en torno a las 2 tragedias marítimas han sido objeto de debate, tanto entre expertos como en las redes sociales, con críticas por la actuación de la prensa y el desigual énfasis que se le dio al Titán en comparación con el drama de los inmigrantes que se arriesgaron en alta mar. En un comunicado, la Agencia de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones pidieron a los estados y a miembros de la Unión Europea que se tomen medidas urgentes para evitar la muerte de más migrantes en las aguas del Mediterráneo, así como acciones coherentes de búsqueda y salvamento para evitar mayores pérdidas humanas. Además, hicieron un llamado a la Unión Europea a aumentar la seguridad y la solidaridad con los migrantes. En la actualidad, el proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones ha reportado más de 56,000 migrantes muertos en el mundo intentando arribar a su destino, de los cuales más de 27,000 fallecieron en las rutas del Mediterráneo. De hecho, la ruta central del Mediterráneo ha sido una trayectoria creciente hacia Europa. Incluso durante la pandemia, según las agencias de migraciones, las cifras siguieron aumentando. Organizaciones de derechos humanos afirman que, en primer lugar, hay que impedir que las personas emprendan viajes peligrosos y eso depende de la cooperación con los países de partida. En segundo lugar, es necesaria una iniciativa dirigida por los estados en materia de búsqueda y rescate. Al mismo tiempo que Europa no impulsa un mecanismo de auxilio, obstaculiza las gestiones de las organizaciones en sus misiones de rescate con políticas migratorias donde se violan los derechos humanos y la ley internacional de migraciones, aumentando el número de personas fallecidas en las rutas migratorias. Así llegamos al final de nuestro programa. Le invitamos como siempre a que siga en sintonía con Telesur, que nos siga en nuestras redes sociales y le invitamos también la próxima semana a una nueva edición de Entre Fronteras.